Ya. A ver, jóvenes, buenas tardes. Buenas tardes. A ver, jóvenes, buenas tardes.
Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, profesora. ¿Cómo está Juan Torres? Nayeli Guamán de la Cruz. 2 alumnos nomás tengo. ¿Cuál es el curso que nos toca? Gestión de costos y presupuestos, ¿no? Gestión de costos y presupuestos. Ya. Presupuesto. Entonces, el tema es el costos por proceso. La semana pasada, en la clase anterior, nos tocó el costos eran costos por proceso, el que es hoy día, y el otro era costos por, ¿cómo se llaman los costos? Órdenes. Costo por órdenes. Y según vimos que por la mano de obra, por la materia prima y por los gastos indirectos, tenían una orden cada uno, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Cada uno de ellos tenía una orden. Y de acuerdo a la semana o como hayan desarrollado, y después sumábamos todas las órdenes y sacábamos un costo unitario de producción, porque nosotros vimos inclusive que como dato que nos daban que había comprado como 24,000 en materiales, creo, pero solamente dice lo que había entrado o sea, para poder la cantidad que debían utilizar, o sea, la materia prima utilizada. Miss, buenas tardes. Buenas tardes, señorita Stephanie. ¿Ya? Buenas tardes, Daniela, Vargas, Profesora, buenas Torres, tardes. Nayeli. Buenas tardes, jóvenes. Entonces vimos que por cada uno de los elementos de la producción, como son mano de obra, materia prima y gastos indirectos de fabricación, tenían una orden, ¿ya? Se le genera una orden. Habíamos visto que los costos por órdenes eran órdenes específicas, de acuerdo a cómo quería el cliente o más que todo cómo lo quería el cliente. A ver, ¿quiénes forman el costo primo? Rafael Izaguirre. Miss, perdón, no le escuché como Buenas recién estoy tardes. ingresando. Buenas tardes, Miss. ¿Cuáles son los elementos de la producción, Rafael Izaguirre? Los elementos de la producción, Elementos en la producción, estamos hablando de costos. allá mano de obra, ¿Está bien? costos indirectos, Ya. materia prima, Gastos indirectos, ¿ya? Gastos indirectos. Materia prima, esos son los tres. ¿Y quiénes forman el costo primo? ¿quiénes forman como? El costo primo. El costo primo. Sí, La mano de obra con la materia prima. así es. ¿Quiénes forman el costo primo? La mano de obra más la materia prima, ¿ya? Ellos forman el costo primo. Ya, entonces, en los costos por órdenes son aquellas de las cuales detalla las especificaciones el cliente. Hoy día nos toca ver el sistema de costos por procesos. Para todo costo siempre va a intervenir los elementos que son, les he preguntado, los costos de la producción, materia prima, mano de obra y costos indirectos o gastos indirectos de fabricación. En los costos por proceso son costos acumulativos, ¿ya? ¿Por qué decimos que son costos acumulativos? Siempre decimos por proceso, o sea que van pasando por etapas y todos se van sumando. Por ejemplo, si queremos producir 100 unidades de un X producto, ¿ya? De repente no nos alcanzó la cantidad de materiales, ¿ya? O se avanzó hasta una determinada cantidad,
Entonces, nuevamente se van a solicitar. A esto se le va sumando. Por eso dice que los costos por proceso viene a ser un sistema de acumulación de costos, ya sean por departamento o por centros de costo, ¿ya? Principalmente se lleva a cabo en las, vamos a decir, en las empresas donde se hacen por etapas. Por ejemplo, cuando vamos a, por ejemplo, así, una computadora en una sola etapa no lo van a ensamblar, ¿no? O la van a armar, van pasando etapas. Igual cuando se confeccionan prendas de vestir, uno hace el corte, el otro hace las costuras, quienes hacen la parte final, o sea, van pasando etapas. Entonces, a todo ello se van sumando costos, ¿ya? A todo ello se va sumando costos. A ver, vamos a ver qué nos dice nuestras diapositivas. ¿Qué más nos dicen que los costos por procesos? A ver. Se van a ir sumando, les dije. El costo por proceso se van sumando los costos, van. A ver, vamos a ver qué nos dice el video, a ver. Gestión de costos. Costo por procesos, a ver. ¿Qué nos dice los costos por procesos acá? ¿Se ve, jóvenes? No está compartiendo pantalla. ¿No? No. A ver, vamos a ver. ¿Sí? ¿Ahí? ¿Están compartiendo? Sí, Miss. Ya. Sí se ve. A ver, vamos a ver qué nos dice. Ya, jóvenes, nos está hablando que el costo por procesos se van a ir sumando, acumulando costos, ¿ya? Nos dice, vamos a ver. Nos dice que es un sistema, el objetivo es costear unidades idénticas o similares, ya sea en un producto o un servicio, ¿ya? Por cada departamento. Por eso decimos que se van sumando, porque van pasando etapas.
¿Qué más nos dice? Sí, nos dice que al momento de llevar a cabo el costo por proceso se van llevando por etapas o conjuntos de procesos donde el material o la materia prima va a tener etapas, como dice, cuando ya esté en un producto semi elaborado o terminado. Pero en todos ellos va acumulando costos. ¿Dónde es más aplicable? ¿En qué rubros? Dice, en las vidrierías, aceros, cerveceras, cementeras, papeleras y en los ladrillos. ¿Quién no ha visto elaboración de ladrillos? A ver, los ladrillos por eso van por etapas. Primero, materia prima, la tierra, arena, ¿ya? Y primero vamos a hacer todo, vamos a hacer los ladrillos, hay sus moldes, primero solamente hacen todo lo que es en tierra y arena, y van formando los moldes, los van haciendo secar. Después de haber hecho este proceso, de ahí recién pasan al horno. Cuando ya queman al horno, es donde ya sale del color que nosotros los vemos, el ladrillo. Por eso son etapas, y a todo esto se van sumando costos, ¿ya? Por etapas. Se acumulan todos esos costos. En cada proceso que haya se van acumulando los costos, ¿ya? Varias son etapas que pasan, entonces para cada uno se van acumulando y de acuerdo a eso es donde se van a determinar los costos unitarios en estas etapas, ¿ya? ¿Qué más nos dice? Nos dicen que el objetivo es que se va a asignar el costo a diferentes procesos productivos, teniendo como fin el costo unitario. En cada etapa son acumulativos, pero en cada etapa se va sabiendo también cuánto es lo que se le va asignando. En cuanto en cada proceso, el costo, cuánto es lo que nos va a costar cada uno de ellos. Nos dice, ¿a quiénes beneficia el manejo de costos unitarios por proceso? Nos va a permitir en cada uno de estos costos cuánto es lo que se va a ir gastando, acumulando y determinando. Los procedimientos y beneficia el procedimiento administrativo, menos costoso. ¿A quién más beneficia? El costo de la producción equivalente. ¿Por qué decimos que es una producción equivalente? ¿Por qué? Porque vamos a ver hasta dónde se gastó, hasta ahí vamos a determinar un costo. Y a esto, si no se ha terminado la producción o falta completar el proceso, se le va, de acuerdo a lo que se ha producido nomás, es lo que se va a ir determinando los costos. También. ¿Qué más nos dice? Nos dice, primero, para que haya una buena ejecución, hay que determinar las unidades físicas terminadas. Segundo, determinar las unidades equivalentes terminadas. Y tercero, determinar los costos de materia prima o conversión. De acuerdo a cómo se va desarrollando, se va avanzando, es lo que nos van a dar. Vamos a determinar, por ejemplo, en unidades físicas, cuánto se terminaron, hasta ahí cuánto gastamos. Si nos falta terminar, entonces, ¿en qué porcentaje se ha llevado a cabo parte de esa producción? ¿Y cuánto sería? Por eso nos dicen que hay unidades equivalentes a terminados. No es que si yo determiné que iba a gastar, vamos a decir, 800,000
por producir 100, medio millar de unidades, pero no he llegado a terminar, de repente me faltó, o de repente me va a faltar, ¿ya? Entonces, de acuerdo a eso, voy avanzando también, de acuerdo a eso voy determinando cuánto es lo que voy gastando. Ya. Vamos a ver qué nos dice. El video nos dice que el costo por proceso se llevan por etapas, se van sumando los costos, ¿ya? Vamos sumando, se van sumando estos costos. A ver, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice los costos por procesos? A ver. A ver, ¿se ve, jóvenes? Vamos a ver. No se ve, Miss. Ahora. Sí se ve, Miss. Ya. Sí, ahora sí se ve. Ahí sí vemos. Ya. Entonces vamos a ver qué nos dice los costos por proceso. Dice, concepto de proceso es una de las varias etapas por las que tiene que pasar el producto. Proceso, su palabra le dice proceso, no es que todo se haga en un solo tiempo, ya van haciéndose por etapas, va pasando etapas los productos, ya tienen que ir por departamentos o por centro de costos, ya para cumplir los diferentes procesos. Entonces a todo esto se van sumando los costos antes de que lleguen al almacén o antes de que sean productos terminados, ¿ya? Entonces nos dice es un producto, son etapas por las que tiene que pasar el producto cuando se va a elaborar. Ya pueden estar totalmente seriados, dice, y entonces el producto tiene que pasar una línea por cada uno de ellos. O puede ser que los diferentes productos pasen solo por algunos procesos y otros no. ¿Qué más nos dice? Dice, el costeo por proceso tiene aplicación generalmente en las empresas como una forma de producción en la cual se utiliza un proceso continuo. Los costos en este proceso, la forma de realizar el costeo implica simplemente realizar el cálculo de costo promedio por unidad, la cual se divide en 3 etapas, dice. Primero, se realiza la medición de la producción obtenida en el periodo. Segundo, se miden los costos incurridos en el periodo. Y tercero, calcular el costo promedio total repartido a lo largo de la producción. Acá nos está haciendo una breve explicación que hay etapas que debe de cumplir. Y primero, una de esas etapas es cuánto es lo que pensamos, o sea, cuánto es lo que se va a producir, ¿ya? Segundo, hay que medir cuánto fue lo que se gastó en esa producción. Y tercero, para ver calcular el costo promedio, ¿ya? El costo promedio total. ¿Qué más nos dice? Dice, el sistema de costos por procesos, dice, el sistema de costos por proceso es aquel mediante el cual los costos de producción se cargan los procesos a los sistemas acumulados de los costos de producción, ya sean por departamento o por centro de costos. ¿Cuál es la naturaleza del costo por proceso? Dice que es el procedimiento que mediante uno o varios procesos se transforma la materia prima o los materiales en un producto terminado. ¿Ya? Dicha producción es continua. El costo por proceso o departamento siempre, miren, siempre van a estar para toda transformación de un producto, siempre va a estar presente materia prima, mano de obra, ¿ya? Materia prima, mano de obra directa, indirecta y los costos indirectos.
para todos. Para todo costo. Tienen que estar presentes los elementos de la producción, como son materia prima, mano de obra y los costos o gastos indirectos de fabricación. Para poder conocer el costo unitario, ¿qué es lo que vamos a utilizar? ¿O qué es lo que se va a necesitar? Se va a necesitar dividir el importe de los 3 elementos del costo entre las unidades terminadas. Entre las unidades terminadas, no es entre el total. Mientras no se haya terminado, solamente se hará hasta donde se había producido, si no cumplió todas las etapas. Por eso acá nos están haciendo mención que el costo unitario va a tenerse que dividir el importe en los 3 elementos del costo de las unidades terminadas. Unidades terminadas. ¿Qué le caracteriza a este costo por proceso? La producción es continua, la producción es uniforme, las condiciones de transformación son rígidas, el costo unitario es el resultado de un promedio. ¿Por qué nos dicen promedio? A ver, ¿por qué nos dicen que es el resultado de un promedio? ¿Qué tienen que sumar? Jóvenes, ¿por qué dicen que el costo unitario es el resultado de un promedio? ¿Por qué? Porque sumamos, pues, materia prima, mano de obra, tenemos que sumar a todos los elementos de la producción y es de acuerdo a lo que se va utilizando, las etapas que va quemando. La producción se inicia sin que necesariamente existan pedidos. En cambio, para lo que es el sistema de costos por órdenes, tienen que haber pedidos, tienen que haber órdenes de producción. Generalidades y objetivos del costo. Generalidades, dice. Los costos por proceso nos marca o desglosa 2 grandes generalidades de este procedimiento, las cuales son: 1 o varios procesos para la transformación. No se puede conocer el costo unitario hasta el final de cada proceso y se toma como inicio para el siguiente proceso. El objetivo de este costo es determinar que parte de los materiales directos, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación se aplican a las unidades terminadas. Y que parte se aplica a las unidades aún en proceso. Por lo anterior, el objetivo último es determinar el costo unitario total para determinar el ingreso al almacén, en este caso. Ventajas y desventajas. ¿Qué ventajas nos tiene este sistema? Dice, el cálculo de los costos unitarios es periódico. Fabricación estandarizada. Procesamiento más económico administrativamente. Costos estandarizados. Reducción continua, dice. La desventaja, imposible identificar los elementos del costo directo en cada unidad terminada. Por eso es que antes nos dijo que, ¿por qué se dice promedio? Porque tienen que sumar todo, o solamente suman en este caso, costo, mano de obra, materia prima y gastos indirectos, y de esto se saca un promedio. Por eso que acá una de las desventajas es que es imposible de identificar el costo directo en cada unidad terminada. Ahora, otra desventaja es el cálculo de los costos unitarios de producción se efectuará sobre la base de producción equivalente. ¿Cuáles son las diferencias que pueden existir entre costo por proceso y costo por órdenes? Un sistema de acumulación de costos por órdenes de trabajo es el más apropiado cuando un producto o lote de productos se manufactura de acuerdo a las especificaciones de un cliente. En un sistema de acumulación como es el costo por proceso, se emplea cuando los productos se manufacturan mediante técnicas de producción masiva o procedimiento continuo. Se acumulan los costos.
No se puede como el otro que va por parte. Un fabricante, por ejemplo, dice, un fabricante de armarios por encargo utilizará un sistema de costeo por órdenes de trabajo. Por tanto, que un fabricante de envases empleará el sistema por proceso. Claro, porque en un sistema, en un sistema por orden de trabajo, ya el armario se va a armar de acuerdo a como lo quieren. No, ahí van especificaciones. Cuando se hace, dice, cuando se hace un fabricante de envases, también hay especificaciones, pero como se puede hacer continuamente iguales todos, no hay problema ahí. Eso depende de la actividad en que van a desarrollar, en la actividad que van a utilizar como materia prima o lo que van a hacer como costo, qué es lo que van a elaborar, ya sea en un servicio o en algo de bienes materiales. Depende. Nuevamente, la diferencia entre costeo por órdenes y por proceso. Dice, en el costo de órdenes de producción, ya, la producción es lotificada. En el costo por procesos, condiciones de producción más rígidas, ¿ya? La producción más bien variada, los costos son promediados. Condiciones de producción más flexibles, control más global, en forma más amplia. Los costos específicos, sistema tendiente hacia costos generalizados. Control más analítico, sistema, aparte de lo que es orden de producción. Pero no creo que le va a hacer efecto, porque así 3 días que esté. En sus audios. No, pero estamos pensando ahorita, ¿por qué no le ponen ampollita? Jóvenes, sus audios, por favor. Seguido, 1, 2, 3. Es igualito, en la pastilla de cada 12 horas vas a tomar desayuno y cena por 3 días. Ya, seguimos. Ya. En las órdenes de producción el control es más analítico, su sistema tiende hacia costos individualizados, es más costoso producir. ¿Qué industria los aplica? Ya es la mueblería, la juguetería, dice, y en la parte farmacéutica también. En los costos por procesos, dice que la producción es más rígida. Rígida viene de que no es muy flexible, o sea, cuando se produce ya pues tiene que de todas maneras sí o sí se tiene que producir. No hay postergaciones o lo que se va a producir como si producimos las 500 unidades, porque los costos cuando aplicamos para determinar que a lo que yo invierto es lo que voy a recuperar. ¿Ya? Entonces cuando emprendemos algún, en este caso algún proyecto, siempre vamos a tener en cuenta qué es lo que voy a gastar, cuánto me va a costar, qué tiempo lo voy a recuperar. Entonces, en cuanto a producción, es que si yo invierto en 100 unidades, debo recuperar, o sea, sí o sí las tengo que recuperar por lo que estoy invirtiendo, ¿ya? ¿Qué más nos dice? El control es más global, son más sistemas tendientes a los costos generalizados, es un sistema más económico, porque vamos a producir en más cantidad también, no en forma específica. Costos un tanto estandarizados. Algunas industrias en que se aplica, en las fundiciones de acero, en las vidrierías, en la producción de cemento, de papel, ¿ya? Ahí lo vamos a utilizar. Los tipos de empresas que utilizan este costo, ¿quiénes son aquellos que van a utilizar este tipo de costos? Entonces dice, aquellas empresas que realizan la transformación, dice, ya, en este caso se realiza la transformación de la materia prima o materiales. Algunas de las empresas que pueden utilizarlo son
los alimentos, los que producen alimentos, las petroquímicas, las farmacéuticas. En este sistema se puede utilizar un método promedio ponderado o el método de primeras entradas, primeras salidas. Esto es para calcular más que todo sus inventarios, ¿ya? Para poder, ustedes saben, primeras entradas, primeras salidas, el producto que primero entra es el primero que sale. Y esto se tiene que ver de acuerdo a las unidades que se producen. Se tiene, pues nos está diciendo con esto que de acuerdo a lo que produzca, sus inventarios van a tener que salir. Lo primero que entró, salió de producción, es lo primero que va a salir. Es lo que nos trata de explicar el método que van a utilizar en cuanto a sus inventarios. PEX, primeras entradas, primeras salidas. Ya, lo tenemos que ver en un ejemplo. Acá nos piden las fórmulas, nos dice la materia prima más la mano de obra, costo primo. Mano de obra directa más gastos indirectos, costos de conversión. Materia prima más la mano de obra directa más los gastos indirectos me va a dar el costo de producción. Acá nos están dando un caso práctico, por ejemplo, nos dice que se van a producir 1000 unidades. ¿Qué es lo que van a utilizar para producir esas 1000 unidades? Ahí está la materia prima, la mano de obra directa y los gastos indirectos. A ver, comprueben que ahí nos están saliendo los 95.322. $95.322. No me han llamado, sí, hijita, no sé. Ah, ¿ya? 95.322. Entonces el costo unitario se va a dividir entre las cantidades, dice, que se produce. Y en este caso son las 1000 unidades. Ese es un costo promedio que se utiliza cuando todo se ha producido como se dice, en su totalidad, ¿ya? En su totalidad se ha producido, y por lo tanto, el costo que vamos a hallar, el costo unitario, es más fácil de hallar, porque estamos sumando todo lo que ha utilizado. Se puede decir que las 1000 unidades son los que han utilizado, y nos va a dar un costo promedio, ¿ya? Después nos hablan que los procesos pueden ser secuenciales o paralelos. ¿Cuándo son procesos secuenciales? Dice, se refiere a aquellos procesos en el que existe cuando un proceso recibe la producción de otro proceso. ¿Cuándo decimos que un proceso es paralelo? Se refiere a aquellos procesos, dice, en que se operan independientemente unos de otros. La producción de uno de estos procesos paralelos no se convierte en la materia prima ni en insumo para el otro. Es lo que nos trata de explicar los procesos cuando son secuenciales o cuando son paralelos. ¿Ya? Secuenciales, el proceso recibe la producción de otro proceso, pero paralelos no se cumple. No le sirve que la materia de este para el otro no se cumple, ¿ya? Son independientes cada uno de ellos. ¿Qué más nos dice? Acá viene lo que antes hemos estado hablando. ¿Qué es la producción equivalente? ¿En qué consiste o por qué le llaman? Dice, en toda contabilidad de costo existe algo llamado producción equivalente. Y se da en las industrias manufactureras, ¿ya? Es una de las más importantes en cualquier país. Como se sabe, las organizaciones de este tipo de empresas o de fábricas, elaboran o fabrican diversos productos, ya sea para su venta, de forma directa o indirecta. Y para llegar a esto, una de las cosas, dice, importantes y primordiales, que esta industria debe saber, además de controlar, controlar, ¿ya? De todo y todo lo demás, es cuánto es lo que le va a costar cada uno de esos productos, ¿ya? Y para llegar a esto es donde va lo que le llamamos, son los costos unitarios, para saber cuánto le va a costar cada producto, ¿ya? La producción equivalente, dice, se entiende
por producción equivalente o efectiva, dice que es la expresión de la producción en curso, en términos de unidades terminadas, o lo que es lo mismo, el número de unidades terminadas, a lo que equivale cierta producción en curso según su grado de elaboración. Todo esto tiene relación con el costo por proceso, porque nos está hablando que de acuerdo a cómo se hayan terminado las unidades, o cuando se terminan todo, cuando se hace todo el lote, entonces se han sumado todos los costos, se suman, se van sumando, se van acumulando, pero cuando se van desarrollando, se van terminando por unidades terminadas o por etapas, entonces el costo va a ser equivalente a las unidades terminadas según el grado de elaboración. Acá hay un concepto donde habla un contador, José Calderón. Para él la producción equivalente, dice, es la representación de la producción en unidades, como si estuvieran acabadas, teniendo en cuenta para las que están sin terminar su grado de avance. La producción equivalente representa, dice, la relación entre el todo y su correspondiente unidad de producción. ¿Ya? Miren, en unidades, como dice, es la representación de la producción en unidades, como si estuvieran acabadas. Hay que tener en cuenta para las que están sin terminar, ¿ya? Su grado de avance. La producción equivalente va a representar la relación entre el todo y su correspondiente unidad de producción. Por eso, de acuerdo a cómo van produciendo, es como se van a ir, de acuerdo a las unidades terminadas, es lo que va a equivaler a cierta producción que se llegue según su grado de elaboración. Vamos a tener en cuenta los costos. Lo vamos a ver en un ejemplo. ¿Qué se busca con la equivalencia? Dice, con la equivalencia se va a buscar ¿qué? Que en materia prima y en mano de obra y en gastos de fabricación, dice, pero en muchos casos el material puede estar totalmente suministrado, por lo que será necesario encontrar la equivalencia para el costo de conversión. Tiene que haber equivalencia en los 3 elementos de la producción, ¿ya? Para hallar el costo de conversión. Después nos hablan que existen formas para calcular la equivalencia. Sí. Existe el costo promedio y el costo a precio más antiguo. Por eso que estamos hablando de ese primeras entradas, primeras salidas. El primer producto que sale es el que va a salir primero, ¿ya? Y el que va llegando se va demorando en salir. Por eso nos dicen costos a precio más antiguo. El costo promedio, ¿en qué consiste? Se va a valorizar al mismo precio tanto el inventario que había al principio del mes o periodo como la propia producción del mes o periodo. Promedio, sumamos todos, si hay 3, si salieron en el mes, a los 3 los sumamos y lo dividimos entre las cantidades de unidades que hay. Los costos a precio más antiguos consisten en valorizar la producción que resulte aplicando el precio del mes anterior hasta cubrir el número de unidades equivalentes correspondiente al inventario inicial y al resto de la producción. Se le aplicará el precio que corresponda a las inversiones del propio mes como sí. Es el método de primeras entradas, primeras salidas. Si a mí en la primera producción yo he producido 100 unidades y a mí me piden que les venda 120 unidades, entonces yo tengo que sacar primero las 100 unidades más antiguas y las 20 restantes las voy a sacar de la última producción, porque tengo que ir sacando lo más antiguo. Es lo que nos trata de explicar aquí los costos a precios más antiguos. En un ejemplo vamos a tenerlo que ver. Ahora, los productos en proceso, dice, más el inventario final menos el inventario inicial nos va a brindar las condiciones para calcular la producción equivalente. Al realizar este proceso de cálculo, cada producción podrá presentar, dice, hay una merma normal y una merma anormal. Merma, ¿qué entienden por merma? A ver,
Si han escuchado alguna vez esa palabra. ¿Qué es merma? Jóvenes, ¿qué es merma? Jóvenes. Miss, ¿es la pérdida de valor? Pérdida de valor, más bien, no es valor, más que todo resta en unidades. Por ejemplo, si yo he producido 100 unidades de mermelada, ya, pero se vencieron, por fecha ya se vencieron. Es una merma, porque ya no las voy a poder vender. No me las robaron, o sea, por eso acá nos tratan de dar dos ejemplos. La merma normal y la merma anormal. Por vencimiento se pierde, es la merma normal, porque el producto se ha vencido y ya, pero no pierde, o sea, el producto vencido ya, ya es inservible, no es que, porque hay una merma que es por, vamos a decir, ejemplo, el pollo. Si yo peso el pollo, yo vendo pollo, lo saco, lo desplumo, todo ya. A las 5 de la mañana salen los pollos para vender. Cuando llegan nomás a la distribución del mercado, vamos a decir el mercado modelo, a las 8 de la mañana ya no tiene el mismo peso. Baja. ¿Por qué? Porque, pues miren, cuando se pela el pollo, se pela en agua. Al momento de sacar, por eso que tenemos tipos de mermas. La merma normal puede ser por producto vencido, por peso, también. La merma normal es cuando hay robo. No voy a tener las mismas unidades producidas. ¿Ya? Entonces, en la merma normal también podemos considerar por fallas técnicas, fallas al momento de producir. ¿Ya? Por eso nos dice que los productos en proceso más el inventario final, menos el inventario inicial, ¿qué nos va a dar? Nos brinda las condiciones para calcular la producción equivalente. Al realizar este proceso, también hay que tener presente que se podrían presentar dos tipos de merma, la merma normal y la merma anormal. ¿Hasta acá alguna pregunta, jóvenes? Jóvenes. Ya, yo voy a preguntar entonces. ¿Qué más me falta? Importancia. Dice, en consecuencia de los procesos, en la contabilidad de costos, muchas empresas tendrían trabajo sin terminar al final de su periodo contable. Por eso es necesario convertir este producto en proceso de fabricación en unidades equivalentes para el mejor conteo. Dice, el problema que surge de la producción equivalente es solamente en aquellas fábricas en que hay algún trabajo por terminar. A ellos se les conoce como productos en proceso. Al final del periodo, para lo cual se está preparando el informe de costos de producción, por todo lo anterior es necesario computar la producción equivalente para que pueda calcularse los costos por unidad. Entonces, la producción equivalente es importante para el costo de procesos, es igual a las unidades totales terminadas más las unidades incompletas expresadas en términos de unidades terminadas. De todas maneras, para este tipo de proceso hay que sumar el total de las terminadas más las que están incompletas y nos va a dar el total. Tenemos que tener en cuenta para que nos resulte el total de la producción equivalente. Ya, a ver. A ver, ¿qué se busca con la equivalencia? ¿Qué se busca con la equivalencia?
tener en cuenta la materia prima, la mano de obra y los gastos de fabricación, o solamente tener en cuenta la materia prima. ¿Deben estar los 3 elementos o un solo elemento de la producción? Los 3 elementos. Los 3 elementos, ¿sí? Es lo que nos dice. Con la equivalencia se busca que los 3 elementos, para los 3 elementos, puedan estar presentes, ¿ya? Y en ellos encontrar la equivalencia para su conversión. O sea, si se puede, en cada uno se utilice el 50, el 60, pero equivalencia quiere decir que ni más ni menos, tienen que tener, se puede decir, se puede gastar en partes iguales. ¿Qué más nos dice que la producción equivalente? ¿Tenemos que tener en cuenta las unidades terminadas o las unidades que se van que se consideran a producir? ¿Qué tengo que tener en cuenta? ¿Las unidades terminadas o las unidades a producir? A producir. No, tenemos que tener en cuenta las unidades terminadas. Acá nos dice, se entiende por producción equivalente efectiva, que es la expresión de la producción en curso en términos de unidades terminadas. O sea, si yo digo que voy a producir 800, pero solamente terminé 500, solamente debo de tener en cuenta las terminadas. Para inventarios, sí debo de sumar, como dice, las terminadas, las en proceso, las que están en proceso, ahí sí, para inventarios. Pero al momento de producir, al momento de determinar en ese momento, ¿cuánto es lo que voy? Solamente las unidades terminadas, nada más. ¿Qué más nos dice de la producción equivalente? Dice, al determinar sus costos en una industria, ¿ya? Para determinar sus costos en una industria, la producción equivalente le va a permitir determinar costos unitarios, ¿sí o no? ¿Sí o no? Jóvenes, una industria, ¿ya? Cuando va a llevar a cabo el llamado costo de producción, ¿va a determinar costos unitarios? Jóvenes, ¿sí o Sí, no? Le estoy profesora. preguntando. Si le va a Sí, determinar. profesora. Sí, le va a Sí. determinar los costos unitarios, jóvenes. Ustedes no están atentos. No están atentos. Los procesos, ¿cómo pueden ser? A ver. ¿Cómo pueden ser? ¿Ustedes están viendo la diapositiva o no? ¿Se deja ver o no lo que estoy visualizando? Sí, mis. Ya, ¿y qué dice? ¿Los procesos cómo pueden ser? Secuenciales y Secuenciales y paralelos. ¿Cuándo decimos que son secuenciales? Cuando un proceso recibe la producción de otro proceso, secuenciales. ¿Cuándo decimos que son paralelos? Cuando la producción de uno de estos procesos dice, no se convierte en la materia prima ni insumo para el otro. Está ahí. Pueden leerlo. Si no lo leen, no lo están viendo entonces. Si yo sumo la materia prima más la mano de obra, ¿qué me da? Costo primo, mis. Costo primo. Si yo sumo mano de obra directa, materia prima, más los gastos indirectos, ¿qué me va a dar? Costo de producción. El costo de producción.
dice, las empresas que utilizan el costo, dice que las empresas que van a realizar transformación de materia prima o materiales, ¿qué tipo de promedio, ya? ¿Qué tipo de método para determinar sus inventarios van a utilizar? Primeras entradas, primeras salidas o el costo promedio. A ver, un costo por proceso es igual que un costo por órdenes. Pregunto. ¿Son iguales? No, Miss. No. ¿Qué dice que el costo por órdenes? ¿Qué cosa nos dice? Para el costo por órdenes se dan hojas de Cálculo. De producción. Hay órdenes. Hicimos el pequeño caso práctico y teníamos orden para mano de obra, orden para materia prima y orden para los gastos de fabricación. Por semana, como nos dieron por fecha, se sumaron por fecha lo que había utilizado y solamente se tomaba en cuenta lo que habían utilizado para la elaboración de esos productos, porque nos dijo, según el ejemplo, habían comprado más material, pero solamente nos dicen por unidades producidas lo que había utilizado. ¿Y qué hicimos en ese ejercicio? A ver, ¿quién me detalla lo que hizo en ese ejercicio? A ver. A ver. ¿Qué datos teníamos? ¿Qué tenían? Los ejercicios del día viernes, Miss. No, ¿Qué datos teníamos? del Costo por jueves. órdenes, ¿ah? ¿Ya? ¿Qué tenían? ¿Qué tenían? ¿Teníamos mano de obra? ¿Teníamos materia prima? Sí. ¿Teníamos mano de obra? Sí. ¿Tenía gastos indirectos? Sí. Tasa por hora. Ah, por hora. Nos dieron el costo, la tasa que se cobraba por hora. Nos dieron. Sí. Sí. Y llegamos a sumar cada uno de esos costos para darnos el costo total y lo dividimos entre la cantidad de las unidades producidas. ¿Y qué nos dio? El costo unitario. Por eso es que nos dice, el costo por órdenes es uno y el costo por proceso es otro. Porque en las órdenes se dan cada una de esas órdenes, tienen su hoja. ¿Ya? En cambio, en el costo por proceso se van acumulando los costos, ¿ya? Se van acumulando, dice. Hay acumulación. ¿Y cuándo se va a determinar? Cuando se produzca la parte, por eso me dice, cuando se produce al 100%, nos va a dar el costo unitario. O si no, solamente por la parte producida. ¿Sí o no? O no me están entendiendo. Sí, Jóvenes, ¿cuál es su duda? ¿No me han entendido? Les he preguntado, estoy poniendo como ejemplo que el viernes desarrollamos un ejercicio y según el costo por proceso, el costo por órdenes son órdenes de trabajo, en mano de obra, en materia prima y en los costos indirectos de fabricación. Todavía, el ejemplo que desarrollamos, me acuerdo mucho que una alumna dijo, ¿cuánto es lo que se ha comprado se utilizó de materia prima? Me dio lo que estaba ahí que se había comprado. Pero como datos del problema nos decían cuál era la cantidad de materia prima utilizada, porque solamente habían producido como 800 nada más. Ya. Y al momento de desarrollar el costo, para determinar su costo unitario,
sumamos las 3 órdenes, porque esas son órdenes. Y de ahí lo dividimos entre la cantidad de las unidades que nos requería y nos salía nuestro costo unitario. Ese es en un pequeño caso nada más, pero de esos hay más. Cuando uno desarrolla, cuando uno va más que todas a las empresas donde transforman producto, es donde más se aplican los costos. Y yo les he dicho que los costos se aplican también en forma, cuando nosotros vamos para hacer un servicio, vamos a decir, cualquier tipo de, como el de la lavandería. Va el señor, lleva su saco, y le dice, yo quiero al seco. Él está especificando cómo quiere, por eso son de acuerdo a las especificaciones del cliente. Ya, y cuando dice que son por órdenes, el costo también es más, ya, porque está especificando. Y no se da muchas veces en forma, por lotes, a veces va por un producto, y por eso dice que es más costoso también. Bueno, jóvenes, a ver, ya estamos en la hora, yo tengo clase en la siguiente. Voy a tomarles un ratito, no se muevan. Soy Ayui. ¿Cuándo va a subir el video de la clase pasada? Ya, debo de estarlo hoy día, porque esta semana que pasó, como tuvimos que entregar notas, no lo pasé. Ahí lo voy a subir esta semana, señorita Yui, ¿ya? Ya, mis gracias. Hoy día lo debo de estar subiendo, a ver. Un ratito les voy a tomar Ay, un ratito. Un ratito, ahorita le devuelvo la llamada, ¿ya? Un ratito, estoy en clase. Ay. Un ratito, joven. Ya. Ya, jóvenes. Nos estamos viendo. Tengo 20 alumnos. ¿Ya? 20 alumnos tengo. Ojalá que todos estén, no solamente que me hayan colgado. A ver, ya, porque estoy en la hora. Vengo a pasarme al otro salón. ¿Ya? Cuídense, lávense las manos, por favor. Vayan a su siguiente clase. Muchas gracias. Ya, Luego, mi. profesora. Ya, muchas gracias.